Bienvenidos a Cátedra Procesal, un espacio de conocimiento jurídico creado por Álvarez Liébano Lacerna, en colaboración con Ámbito Jurídico de Legis, en el que conversaremos sobre los detalles del derecho procesal laboral de la mano de expertos. Comencemos. Bienvenidos a este podcast Cátedra Procesal, una realización de Álvarez Liébano Lacerna y Ámbito Jurídico de Legis. Este es un podcast especial para hablar de las incidencias del nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y en general del procedimiento laboral novedoso. Hoy nos acompaña en este episodio la doctora Marcela Posada Acosta, juez 36 laboral del Circuito de Bogotá, docente universitaria también, una gran académica y una excelente funcionaria judicial. Doctora Marcela, buenos días. Buenos días, doctor Carlos Arturo. Muchísimas gracias por esta invitación. Qué rico poder compartir con ustedes sobre este tema de la reforma procesal laboral, que es tan importante para todos. Muchas gracias por acompañarnos y aceptar esta invitación. Doctora Marcela, este nuevo código, el nuevo Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, que entrará en vigor pleno en abril del año 2026, la Ley 2452 del 2025, le cambia la vida a los jueces laborales del circuito, en general a los jueces laborales, ¿no? Muchísimo. La competencia yo creo que para todos va a ampliarse, sobre todo en primera y segunda instancia, y me refiero a partir de la reforma en primera y segunda instancia para los jueces municipales, que hoy en día son jueces de pequeñas causas laborales, y para los jueces laborales del circuito, porque hoy en día, como bien sabes, solo hay procesos de única instancia, que son los que conocen los jueces de pequeñas causas, pero con la reforma vamos a empezar a hablar que los jueces de pequeñas causas van a pasar a ser municipales y conocer en primera instancia los procesos que tienen hasta 40 salarios mínimos legales mensuales vigente, y en segunda instancia quien conocería ese trámite sería los jueces laborales del circuito. O sea, desaparece el proceso de única instancia, no desaparecerán, por supuesto, los jueces que hasta ahora conocen de la única instancia. Claro que sí, desaparecen, pero con algo muy importante, y es la congestión que eso va a generar. Y yo te voy a explicar por qué. Actualmente los jueces laborales del circuito solo conocemos por consulta los fallos de los jueces actuales de pequeñas causas que superan los 20 salarios mínimos. Eso no es nada. El año pasado, por ejemplo, en mi despacho nos llegaron 6. Este año lo que ha ocurrido del año van 3. Cuando arrancan los procesos con menos de 20 salarios mínimos hasta lo que está ahora vigente o en aplicación, y durante el trámite o con ocasión de la condena se sube de 20. Exactamente. Ese es el escenario. Ese es el escenario. Y en ese caso, por consulta, lo estamos conociendo, que fue una brecha que abrió precisamente la Corte Constitucional por tutela. Así es. Sin embargo, ¿por qué te digo que es un tema muy, muy denso? Porque, por ejemplo, a la fecha, en el año, los jueces de pequeñas causas en Bogotá, por reparto, les han llegado aproximadamente unos 700 procesos. Si tú piensas eso, 700 procesos, y en el escenario que nosotros vayamos a conocer segunda instancia, ustedes bien saben que para que no haya apelación, podríamos hablar de un 80%. Y aparte que lo que no suba por apelación podría subir por consulta. Y eso quiere decir que circuito, lo que hoy en día, yo les dije, al año llevo 3 en consulta, pues me van a estar subiendo unos 700. Que no solo me van a llegar, obviamente, por apelación de sentencia o consulta, sino además de autos, porque además vamos a conocer la apelación de autos. Entonces, claro que le cambia la vida a los jueces, tanto de circuito como los municipales. Lo que no tuvo en cuenta seguramente el Consejo Superior de la Judicatura. Pero vamos, digamos, por partes. Estamos hablando del artículo 13 de la Ley 2452 del 2025, que es el nuevo Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Este artículo 13 es competencia por razón de la cuantía. Competencia por razón de la cuantía. Los jueces laborales municipales conocen en primera instancia de los procesos de mínima cuantía, que eso es un término nuevo además, ¿no? Pues novedoso para los laboralistas ahora. Mínima cuantía cuyo monto no exceda el equivalente a 40 veces el salario mínimo mensual legal vigente. Los jueces laborales del circuito conocen en primera instancia de los procesos de mayor cuantía, también algo que es una novedad, por lo menos en la redacción, cuyo monto exceda del equivalente a 40 veces el salario mínimo. Ese es
Digamos, un primer cambio trascendental es que evidentemente duplica la cuantía, o sea, la duplica, porque la pasa de 20 a 40, y eso no es cualquier cosa. Y el artículo termina pues ya hablando de los municipios donde no haya jueces laborales del circuito, pues conocerán de estos asuntos los jueces civiles del circuito o los promiscuos del circuito. Donde no existan jueces laborales municipales, asumirá la competencia el juez laboral del circuito o en su defecto jueces civiles del circuito promiscuos del circuito. Y finalizamos con esto que también podemos conversar más adelante. La competencia por razón de la cuantía se determina por el valor de las pretensiones al momento de la presentación de la demanda y no variará por el aumento en el trámite del proceso o el aumento en las condenas, que eso es precisamente Lo que pasa lo actualmente, que pasa que actualmente. actualmente el proceso que, aunque ingrese por 20 salarios mínimos, si el fallo es superior, lo conoce en consulta circuito. Eso ya no va a variar. Digamos que ahí no habría ninguna variación frente a la cuantía, pero reitero, el punto es el incremento de los procesos que van a conocer circuito. Porque uno diría, bueno, pues igual van a conocer solo de 40 hacia arriba, que serían menos. Pero el punto es que actualmente esos 700 que están conociendo los de pequeñas causas es lo que nos va a subir a nosotros. En lo que lleva corrido del año, jueces laborales del circuito tenemos un promedio de 250 ingresos contra 700 de pequeñas causas. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Bogotá hay solo 9 juzgados de pequeñas causas que van a pasar a ser municipales, mientras que de circuito tenemos 52. Siendo de los circuitos que tienen más juzgados a nivel nacional, ¿no? El que tiene más, Sí. el que tiene más. Pero entonces, muy bien, 40 salarios mínimos como rasero. Una cuantía que se va a mantener estática desde la presentación de la demanda. O sea, puede que por efecto de ultra extra petita, la cuantía de una condena supere los 40 salarios mínimos, pero se haya tramitado en el proceso ante el juez municipal. Que yo creo que avancemos sobre ese caso o sobre esa senda. Jueces laborales municipales, eso sí que es novedoso, porque antes eran los jueces de pequeñas causas, algo que además era de cierta manera despectivo, pues porque decirle a una persona que tiene un proceso laboral que es su patrimonio, que es su vida, que es su esfuerzo, que son sus dolores, decirle que es una pequeña causa, pues es por lo menos agresivo con ese usuario de la justicia. Pero esos jueces, hasta ahora conocidos de pequeñas causas, ahora son los jueces municipales, que históricamente los hubo en algún momento y ahora serán jueces laborales municipales. En la cuantía superior a los 40 van a estar los jueces laborales del circuito. Y ahí es donde, doctora, usted pone el énfasis en lo que va a pasar con la congestión. Claro, porque si no se crean más despachos judiciales, indiscutiblemente va a haber una congestión. Además, porque recordemos que con la reforma no solo vamos a conocer los procesos de primera instancia, sino además vamos a tener los procesos especiales de fuero, que es un tema nuevo que nos trae la reforma y que en primera instancia lo vamos a conocer los jueces laborales del circuito. Entonces, vamos a tener que conocer lo que conocemos por primera instancia, o sea, los procesos superiores a 40, los procesos especiales y adicional a ello en segunda instancia, todo lo que suba de los jueces municipales. Indiscutiblemente va a ser un incremento de trabajo no solo para los jueces municipales, sino además para los jueces de circuito, que si no se crean más juzgados, a la larga lo único que vamos a tener es una congestión. Así se quiera que el proceso especial de fuero, por ejemplo, se tramite de la manera más expedita posible, la congestión no lo va a permitir porque vamos a tener el mismo cantidad de funcionarios dentro de los despachos judiciales, pero el incremento en el trabajo sin duda alguna va a ser muy alto. Y usted toca, doctora Marcela, también algo importante y es, estamos hablando de competencia por cuantía frente a jueces municipales y jueces de circuito, pero solo respecto de procesos ordinarios, porque los jueces laborales municipales no van a conocer de los especiales. Exactamente, ellos solo conocen ordinarios y ejecutivos, pero los procesos ordinarios y ejecutivos sabemos es solo un apéndice de lo que se conoce dentro de la jurisdicción ordinaria. Los procesos especiales, todos van a ser de conocimiento de los jueces laborales del circuito, con excepción obviamente de la calificación De cese ilegal. de cese ilegal, que eso es el único tema que conocería en primera instancia los tribunales. Los tribunales. Conclusiones, doctora. Competencia por razón de la cuantía.
Yo creo que la conclusión es obvia. Con la entrada de la reforma, si no se crean un número considerable de juzgados, tanto municipales de pequeñas causas como jueces laborales del circuito, yo podría decir que en el plazo de un año vamos a tener una congestión muy álgida en materia laboral. Esto es algo que evidentemente no tuvo en consideración el Consejo de la Judicatura, seguramente, y tal vez tampoco la Corte, que fue iniciativa de la Corte este nuevo código. Para el año 2025, por ejemplo, sería una cuantía de 56.940.000 pesos. Eso quiere decir que muchas de las causas judiciales, que incluida mora, incluidas, pues, digamos, todas las incidencias que impactan en la declaratoria de derechos laborales, lo que no supere 56.940.000 pesos va a caer en un municipal. Pueden haber sentencias que superen esos 56.940.000 pesos, pero se van a mantener dentro de la cuantía fijada en la contestación, en la presentación de la demanda. Ujú. Y lo que pasará es entonces que las apelaciones o las consultas llegarán a los jueces laborales sin perjuicio, o más bien en adición a todo lo que por cuantía directamente conozca en primera instancia jueces laborales, ¿cierto? Exactamente. Y si eso es un dolor de cabeza del distrito judicial que tiene más juzgados en el país, que es el de Bogotá, pues no me quisiera imaginar otros distritos. Yo creo que esto es algo que para todos los distritos va a ser muy complejo, porque realmente con esta fórmula, de alguna manera podríamos decir que vamos a ver la descongestión de pronto en tribunales, pero en juzgados no. Y hay un punto adicional que de pronto no se está planteando, pero ya que estamos hablando de la cuantía, te lo pongo en consideración, y es, actualmente la reforma prevé recurso de casación solo contra los fallos del Tribunal Superior de Bogotá. Bueno, perdón, de los tribunales. Ajá. Pero, ¿qué pasa entonces si el juez laboral del circuito dicta una condena y esta condena da cuantía para casación? En principio, según la reforma, es como si no procediera la casación. Lo que yo creo que a largo plazo podría generar una demanda de inconstitucionalidad, porque eso vulneraría el derecho a la igualdad y claramente implicaría, en caso de que se abra la brecha por parte de la Corte, que además nosotros tengamos que entrar a estudiar los temas de casación, que no los manejamos actualmente porque no es un tema que se maneje por juzgados de circuito. Claro, porque en principio, agotada la segunda instancia en circuito, lo que quedaría es la sede extraordinaria de casación, Exactamente. que no, pues evidentemente pasaría de circuito a corte sobre procesos que así lo admitan, pero pues evidentemente es un desajuste del código también, pero Es un desajuste. será motivo de otro episodio, pero en efecto es una de las discusiones que quedan abiertas. Pues bien, tal vez necesitemos muchos más juzgados en general y la proporción sería muchos más juzgados municipales, muchos más juzgados de circuito. Y los tribunales estarán congestionados por lo que les cae de la Corte, precisamente que la Corte también se desprende en este código de trámites en casación que van a terminar haciendo los tribunales. Exactamente. Es una absoluta revolución procesal, por así decirlo, este nuevo código. Pero bueno, artículo 13, competencia por razón de la cuantía, con la doctora Marcela Posada, juez 36, laboral del circuito de Bogotá. Muchas gracias, doctora Marcela, por acompañarnos en este episodio de Cátedra Procesal, una realización de Álvarez Líbano La Serna y Ámbito Jurídico de Legis, y por supuesto la invitamos a que nos acompañe en nuevos episodios para desglosar este nuevo Código Procesal del Trabajo. Muchas gracias por la invitación. Una feliz tarde para todos. Gracias por acompañarnos en este episodio. Los invitamos a seguir conectados a las redes sociales de Álvarez Líbano La Serna y Ámbito Jurídico para no perderse los siguientes capítulos.